desde ya hace tiempo el Colegio Territorial de Valencia empezó a supervisar de manera sistemática las licitaciones que salían de trabajos de arquitectura y concursos, ¿vale? Nosotros en el Colegio de Castellón lo íbamos haciendo un poco sobre la marcha. Cuando veíamos algo, cuando algún colegiado nos transmitía que había visto algo irregular, pues analizábamos esa licitación y si procedía, pues tomábamos medidas vía presentar alegaciones o recursos y demás. Tras la iniciativa de Valencia, pues decidimos darle un poco más de forma y entonces lo que hicimos fue crear una comisión que se encargara de realizar este principio seguimiento de qué licitaciones iban saliendo, que de eso pues es Javier Sorlí del colegio el que se va encargando de recopilar todo lo que vaya saliendo y después de revisarlas, ¿vale? Y en esa comisión de revisión pues están Ramón Mayasén, que es arquitecto colegial aquí en Castellón, Pau Batalla, que no está hoy conectado aquí, Paco Madrid, que es el asesor del colegio, y yo, ¿vale? Que soy el presidente. Entonces ahí lo que hacemos es, pues las licitaciones que van saliendo, revisamos a ver si en su articulado tienen alguna incoherencia o algo que no es del todo correcto, ¿vale? Y en función de esas incorrecciones o mejoras, pues presentamos alegaciones al órgano que la ha convocado o simplemente, pues, si está bien no hacemos nada o si es algo que no está manifiestamente mal pero podría ser mejorable, pues en algún caso le comunicamos, oye, esto podrías para la próxima hacerlo mejor, ¿no? En ese proceso, pues, llevamos un tiempo, no mucho, sí que hemos ido recopilando unos criterios de cosas que pensamos que se deben mirar y que se debe controlar que se estén haciendo bien o más o menos bien. Y eso es lo que queríamos compartir con vosotros, que ya lo enviamos por correo hace unas semanas y que nos interesaría, pues eso, ver la opinión y entender que esto es un proceso participativo de todos los colegiados en el que todos podemos aportar cosas e ideas de cómo entendemos que deberían ser las licitaciones para trabajos de arquitectura, ¿vale? Entonces, si queréis, comparto pantalla y teníamos una presentación que no es una presentación, no va a ser una presentación muy amena, pero prometo ser breve y no leerlo todo, porque ya eso, se supone que todos tenéis este decálogo, ¿vale? De los puntos que nosotros pues, hemos visto que serían más relevantes a la hora de revisar una licitación, ¿vale? Entonces, el primer punto que tenemos aquí es el tema de las competencias de los técnicos redactores de los trabajos, ¿vale? Ahí sí que intentamos ser estrictos y cuando está claro que el técnico no es un técnico competente, pues poner todos los obstáculos para que esa licitación siga adelante, ¿vale? Porque entendemos que ahí sí que es una defensa de los intereses de nuestro colectivo y es para todo el colectivo, ¿vale? Es decir, ahí sí que hemos tenido pues, algún caso de licitaciones para la rehabilitación de edificios en los que aparecía ahí como técnico competente pues, un ingeniero de caminos, por ejemplo, ¿vale? Y en este caso lo que nos había llegado era un borrador y dijimos que eso se tenía que rectificar porque no era correcto y lo rectificaron sin más problema, ¿vale? Eso entra tanto en la parte que sería redactor del proyecto, el proyectista, como en la parte de dirección de obra o dirección de la ejecución material de la obra, ¿vale? Ahí, pues eso, es de aplicación lo que diga la LOE, ¿vale? Sin mucho más, ¿no? Evidentemente hay algunos casos de los grupos aquellos del artículo 2 de la LOE en los que pueden ser varios técnicos. Ahí pues tenemos que permitir varios técnicos, pero hay algunos que sí que son exclusivos de arquitectos, ¿vale? Lo mismo ocurre con los contratos complementarios, es decir, una licitación en la que se licita un trabajo de arquitectura, pero al mismo tiempo ese trabajo tiene que incorporar proyectos de instalaciones o situaciones similares, ¿vale? Pues en ese caso sí que en cada caso debe respetarse quién es el técnico competente, pero si el trabajo principal es un trabajo de arquitectura, pues todos esos técnicos deberán ir subordinados al trabajo principal que se trate, ¿no? A un arquitecto en nuestro caso. El segundo punto es el de los criterios de calidad frente a los criterios económicos, ¿vale? Esto está recogido en
ley de contratos, que siempre debe prevalecer los criterios de calidad, ¿vale? Es decir, en ningún caso en la ponderación debe ser el 50% o más del 50% la baja económica. Hemos encontrado algún caso que era el 50%, ¿vale? No puede ser legalmente. Aparte que no puede ser legalmente, en muchos casos o en algunos casos genera otro problema, que es que aunque la baja económica fuera el 40%, sería legal, pero puede que el resto de criterios sean tan fáciles de obtener puntuación o existan muchos equipos que obtengan la máxima puntuación en esos criterios de calidad, de manera que al final la baja económica es el criterio decisivo en la adjudicación, ¿vale? Eso pues yo creo que merece una reflexión por aquellos que redactan los pliegos para tratar de evitarlo, ¿vale? Porque entendemos que la baja económica pues al final no es un criterio de calidad, ¿vale? Cuanta más baja económica no va a ser mejor el proyecto y no va a ser mejor la obra, ¿vale? Aquí también sale la disyuntiva, que hemos encontrado en varias ocasiones, de licitaciones en las que los criterios estos de calidad son simplemente criterios muy fáciles de cuantificar, como número de técnicos que forman el equipo, experiencia profesional de esos técnicos, requisitos y demás. Y al final lo que se facilita con esos criterios es que solo se puedan presentar o que tengan más facilidad de adjudicarse ese proyecto equipos grandes que llevan mucho tiempo trabajando, ¿vale? Con lo cual, en este caso, los jóvenes arquitectos y equipos nuevos pues se quedan prácticamente fuera de optar a esas licitaciones ya desde el punto de partida, ¿vale? Entonces, eso yo creo que también es motivo de reflexión y desde el colegio que entendemos que debemos primar que todos los colegiados puedan presentarse a las licitaciones, pues es algo que de alguna medida intentamos evitar, ¿vale? La forma de evitarlo, o una forma de evitarlo es mediante los concursos de ideas, en los que cada equipo presenta su idea y lo que se valora es esa idea, no se valora si el proyecto es más barato, si es más rápido o si hay muchos o pocos técnicos en la redacción de ese proyecto, ¿vale? En ese sentido, aquí en Castellón tenemos una convocatoria que se repite todos los años que utiliza ese sistema y yo creo que funciona muy bien, que es el concurso de regeneración urbana con cerámica de la Diputación, ¿vale? El CRU. Ahí quien quiere participar presenta su idea, que son 2 paneles a 1, una memoria y un pequeño presupuesto, y en función de eso, si gana, se le adjudica el proyecto. Y en el momento de la adjudicación, o una vez seleccionado ese proyecto, tiene que demostrar que tiene la titulación de arquitecto y que tiene el equipo necesario para poder acometer ese proyecto y la obra posterior. Entonces, ese diríamos que podría ser un ideal, que después, si queréis, en el debate también lo comentamos, porque también tiene algunos pequeños inconvenientes, ¿vale? Pero bueno, este apartado era simplemente esto, evitar las bajas económicas o limitar esas bajas porque no son garantía de calidad, ¿vale? Aquí debajo teníamos eso, que ni la baja económica, ni el menor plazo de ejecución o redacción del proyecto, e incluso el que un equipo tenga más medios, todo eso no son motivos directos para que ese proyecto sea de mayor calidad o que el resultado del edificio resultante sea de mayor calidad, ¿vale? Relacionado con el tema de las bajas y el plazo de redacción, también está aquí en los criterios visuales o presenciales, ¿vale? Es decir, en algunos casos, en el propio pliego o en la licitación, pues se indican cosas así como se hará una visita a la semana. Pues no tiene por qué ser necesario hacer una visita a la semana, o a lo mejor hay fases de la obra en las que sí que falta una visita a la semana y hay fases en las que no. Luego, tampoco entendemos o tampoco tenemos claro que esa serie de criterios sean buenos o sean siempre buenos para el fin final, que es pues eso, que la calidad de lo construido y que todo se ajuste a la previsión que teníamos inicialmente, ¿vale? También relacionado con esto está el concepto de bajas temerarias. Y aquí sí que creo que
esto sería necesario que en el momento de la redacción del pliego se tuviera en cuenta este concepto para de alguna manera tratar de limitar esas bajas temerarias y evitar pues, las sufridas justificaciones que después cualquiera puede presentar, ¿vale? Y de hecho, pues están dando casos de que alguien presenta una baja del 60 o del 70%, se la definen como baja temeraria y después presenta una justificación y el organismo que ha sacado la licitación, pues al final acaba aceptando esa baja del 70%, ¿vale? Entonces, a priori creo que todos tenemos claro que una baja del 70% es una baja temeraria que no debería aceptarse, pero supongo que el técnico, el jurista que tiene que justificar por qué no la acepta, pues en algún momento puede verse en un aprieto tratando de justificar esa baja como baja temeraria. Entonces, aquí pensamos que lo ideal sería que desde el pliego ya esté eso resuelto, ¿vale? Es decir, y esas soluciones podrían ser directamente pues, articulados tajantes, como no se aceptarán bajas superiores al número que sea, ¿vale? Y directamente si estás por debajo quedas excluido, o que si hay bajas por debajo de determinados umbrales, que la puntuación ya no te beneficie, ¿vale? Es decir, que te dé igual en la puntuación económica tener una baja del 40% que del 60%. Por lo tanto, nadie va a dar bajas del 60%, ¿vale? Y esa estrategia, pues entendemos que debería ser adoptada por las administraciones que convocan las licitaciones, ¿vale? Otro aspecto que también está en la ley y que también pues, sería interesante es que las licitaciones sean de obras completas, ¿vale? Y aquí, pues en algunos casos, pues de esto se peca bastante porque en función del presupuesto la administración convoca una licitación con el dinero para parte de la obra. Entendemos que eso no es demasiado deseable porque al final pues acabará siendo una obra inconclusa o hecha por fases que seguramente cada fase tendrá un autor y eso provoca pues, que al final existan desajustes, ¿vale? Se puede hacer obras completas, habrá que buscar la dotación económica completa y jurídicamente pues parece que no hay impedimentos, a pesar de que en algún ayuntamiento pues, los interventores pongan muchas pegas, ¿vale? Pero lo ideal sería eso, tener una obra completa y acabada en esa licitación, ¿vale? Aquí pues hemos encontrado cosas muy variopintas, tanto en licitaciones como en encargos particulares, de proyecto de cimentación de una nave industrial, ¿vale? Y después ya vendrá alguien y hará la estructura. O proyecto de cerramiento de la nave industrial, ¿vale? Pues eso entendemos que no es muy deseable porque, entre otras cosas, al final ese técnico acabará firmando un certificado final de obra que literalmente dice algo así como que la obra está acabada y lista para el uso previsto, ¿vale? Y pues eso, chirría todo por todas partes, ¿vale? También aparece por ahí, en muchos casos, el concepto de memoria justificativa para resolver problemas de obras de poca entidad, ¿vale? Esto también pensamos que pues, debe tratar de evitarse por parte de las entidades que lo licitan, puesto que una memoria justificativa es simplemente un documento que entendemos que sirve para hacer una previsión de un gasto económico o para hacer una previsión de una posterior licitación, pero que no puede ser una memoria justificativa el documento que soporte la ejecución de una obra posterior, ¿vale? Porque seguramente esa obra posterior después necesitará un final de obra, necesitará una serie de documentación que no es la consecuencia de hacer una memoria justificativa, ¿vale? Es decir, para poder hacer una obra hará falta un proyecto y si esa obra tiene tan poca entidad, pues no hará falta prácticamente nada, será una obra menor con una declaración responsable, ¿vale? También en la ley de contratos aparece la puntuación por posibles mejoras respecto de los proyectos redactados y esto está acotado a un 2,5%, con lo cual es relativamente bajo, ¿vale?
Estas mejoras entendemos que deben ser mejoras técnicas con soluciones adicionales y demás, ¿vale? En ningún caso deben considerarse como mejoras pues cosas como extender o aumentar lo que está proyectado, ampliar el edificio, hacer un anexo al edificio, o situaciones similares que en algún caso se han visto por ahí, ¿no? Entendemos que una mejora es eso, una mejora de las características técnicas y nada más, ¿vale? Esto yo creo que ya es bastante conocido y yo creo que todos lo tenemos asumido, pero eso, el prescindir de fabricantes, distribuidores de productos, marcas comerciales y demás, ¿vale? Aquí pues el caso lo tenemos, por ejemplo, con este concurso que había dicho de la Diputación, que el objeto es utilizar cerámica y a ser posible cerámica de la provincia de Castellón, pero en ningún sitio aparece ni debe aparecer eso, ni fabricantes ni nada que se le parezca, ¿vale? Se pueden especificar todas las características que queramos de los materiales e incluso utilizar el término equivalente, pero no restringir a un solo fabricante o suministrador de esos productos, ¿vale? El apartado 9 es el de los contratos menores. Y aquí en estos contratos menores esto se refiere a que en algún caso ayuntamientos o administraciones locales normalmente lo que hacen es cuando tienen algún encargo de estos pues lo encargan a alguien, a los técnicos o en el caso de los constructores a los constructores del pueblo, ¿vale? Esto tampoco acaba de ajustarse a la ley, aunque sean contratos menores, ¿vale? Entonces, en estos casos nosotros lo que entendemos es, y la recomendación sería, es que una mínima difusión debería dárseles, ¿vale? Y aunque acabe adjudicándosele a alguien próximo, pues que esa mínima difusión, aunque sea en la página web del ayuntamiento, pues se haga, ¿vale? Es decir, se va a contratar algo, quien quiera que en plazo limitado se presente o lo diga, ¿vale? Porque de esa forma pues sí que estamos dando difusión y dando participación a todos los posibles interesados, ¿vale? Y aquí en el segundo párrafo había otra reflexión que teníamos también que nos crea un poco de disyuntiva, ¿vale? La naturaleza de todo esto es conseguir la diversificación de los encargos que se hacen por una administración local, ¿vale? Para que pueda llegar a todos los posibles interesados o todos los posibles licitadores, ¿no? Pero eso no debe ser obstáculo para que cualquiera, sea de donde sea, pueda presentarse, ¿vale? Porque a priori podemos pensar que el técnico o el constructor local va a ser el que mejor lo haga, pero igual que habíamos dicho antes que la baja económica no era criterio de calidad, pues aquí el ser del pueblo tampoco va a ser criterio de calidad, ¿no? Es decir, puede venir otro que no sea de esa localidad y que lo haga igual o mejor que el técnico local, ¿vale? Esto en algún caso puede ser un poco controvertido, pero es así, ¿vale? Será muy dudoso que venga uno de Salamanca y lo haga mejor, ¿vale? Pero que venga uno del pueblo de al lado, pues no debería ser ningún obstáculo, ¿vale? Entonces, esto pues es una situación que está ahí y que se debe jugar con ello, el de los contratos menores que se puedan adjudicar directamente o con una mínima publicidad, pero nosotros entendemos que lo interesante sería darle algo de publicidad y tratar de diversificar en esas contrataciones, ¿vale? Y el último punto era el de las cuestiones relativas a la solvencia, que había comentado algo antes en el tema de la valoración económica, pues que no debe ceñirse la solvencia a criterios de experiencia en orden a la antigüedad profesional, a la redacción previa de proyectos de obras similares, porque eso está limitando pues la participación de jóvenes arquitectos que pueden estar perfectamente cualificados para ello, ¿vale? También entendemos que no es deseable la exigencia de formar UTEs para poder presentarse a una licitación, ¿vale? Entendemos que lo ideal sería pues que en el momento de la presentación de las propuestas exista mucha facilidad para poder presentarse, ¿vale? Que estos criterios de solvencia pues sean mínimos, pero que al que se le adjudica
ese proyecto, en el momento de la firma del contrato, sí que tenga que demostrar esa solvencia o que dispone de un equipo con la solvencia suficiente, ¿vale? Entonces, aquí una situación que pues, resolvería este problema fácilmente es eso, que se puede presentar cualquiera, pero una vez te lo adjudican, en el momento de la firma del contrato debes justificar que tienes un equipo que has podido formar a posteriori de la resolución de la adjudicación, en el que tengas pues, algún técnico con experiencia en lo que haga falta, ¿vale? Pues por ejemplo, si hubiera falta un técnico en eficiencia energética, un experto en eficiencia energética, o un experto en instalaciones, o en sostenibilidad, o en lo que sea, o incluso un técnico que haya redactado un proyecto previo de características similares, ¿vale? Entonces, todo eso entendemos que no sería una limitación para la presentación, para la participación, para la primera fase, y que permitiría después con garantías desarrollar ese proyecto. Y al mismo tiempo, pues limitar eso, pues que no es necesario siempre formar una UTE para todo, ¿vale? O en caso de tener que formar una UTE, poderla formar cuando ya tienes seguro el encargo, no tener que formar previamente, ¿vale? Y bueno, pues poco más. Estos eran los puntos que nosotros habíamos visto y que son los que más incidencia estamos haciendo a la hora de revisar las licitaciones que salen publicadas, ¿vale? Sobre todo, como había dicho, el que más incidimos es el de las atribuciones profesionales y después también el de los criterios económicos, puesto que son los que más claramente están en contra de la ley. Y con todo esto, pues lo que nos interesa es que nos deis vuestras opiniones y puntos de vista, ¿vale? No sé si Paco o Ramón queréis aportar algo más. Sí, Ángel. Sí. En el punto 6, Sí, cuando hablábamos de una memoria justificativa, sí. No solo nos referimos a que a veces parezca que es suficiente con aportar una memoria, es que muchas veces en las licitaciones de proyectos, Sí. el ayuntamiento de la administración te exige la redacción de una memoria y esa memoria se puntúa de manera desmesurada. Eso quiere decir que el que conozca de primera mano el tema, pues ya parece que es el que tiene que resultar el adjudicatario. Sí. Y no siempre es así. A lo mejor tú te incorporas después, estudias el tema, te lo empollas, digamos, y puedes elaborar una memoria y conocer la cuestión también como cualquier otro. Sí. Es una cuestión que sabes que hemos detectado. Sí. Y cuando hablamos de memorias justificativas, no nos referimos solo a estas memorias valoradas tan sencillas que a veces se redactan y ya está, sino también a que se evite en lo posible puntuar de manera desmesurada una memoria que puede estar hecha a priori, incluso antes de la licitación. Entonces, simplemente quería apostillar que a esto nos referíamos también cuando hablamos de las memorias. Quique, ¿querías hablar? ¿O ha sido accidente lo de eso? Sí, lo que pasa es que me pillas en la calle. Vamos a ver. Por eso. A ver, un par de cositas que me parecen bien. Con respecto al tema de la memoria, estamos hablando que normalmente siempre la administración realiza unos actos previos, como por ejemplo pueda ser incluso la redacción de un proyecto y se licite la dirección de obra. Entonces, teóricamente, la ley prevé que no podrán participar aquellos que hayan sido redactores en los pliegos. Esto quiere decir que básicamente que si se evalúa el conocimiento, por ejemplo, de un proyecto o de las actuaciones previas, se debería excluir a ese licitador de la posibilidad de o redactar el proyecto si ha hecho una memoria previa o incluso de dirigir la obra si ha hecho el proyecto previamente. ¿Vale? Que eso es una cosa que en muchos casos todos sabemos qué pasa, que hay una persona que está trabajando sobre un proyecto y luego se licitan esas cosas. Sí. Entonces, por eso pasa, entiendo yo, que cuando tú has comentado el tema de proyectos completos, yo entendía que lo que estábamos interesados desde el colegio es que nuestro trabajo incluye la redacción del proyecto y la dirección de las obras. Sí, todo. Que siempre debían ser licitaciones completas. ¿Vale? Con independencia de que cada una sean una fase que pueda entregarse un uso independiente. Pero siempre deberían ser fases completas porque al final el mejor conocedor del proyecto sigue siendo el redactor del proyecto y el que mejor va a llevar la dirección, en principio. ¿Vale? Por todo lo demás, estoy completamente de acuerdo con lo que estáis comentando. Sí que creo
que en muchos casos se está utilizando los requisitos de solvencia para limitar la concurrencia. Es decir, se exige una solvencia desmedida, sobre todo en la parte técnica, que se hayan hecho un importe de proyecto elevado, que eso impide que hayan nuevos licitadores, Sí. que además es contrario a la ley cuando son menores de 100.000 euros, porque la ley te dice que no se podrá obligar a experiencia a licitadores jóvenes, menos de 5 años, ¿vale? Y luego tenemos otro problema con la solvencia con los autónomos. Normalmente se cogen las administraciones públicas a volumen de negocio. Tal y como está especificado en la ley, es imposible acreditar los autónomos el volumen de negocio, porque va por cuentas registradas. Eso solo son, digamos, las SLs, las empresas, que tienen la obligación. Entonces, muchos interventores y secretarios, al no poder acreditarlo, o bien nos obligan a una UTE o los autónomos directamente estamos imposibilitados de participar en un proceso de licitación cuando se exija volumen de negocio. A pesar de que la ley prevé que para nuestras prestaciones con el seguro de responsabilidad civil sería suficiente. Pero básicamente todo lo que estás diciendo me parece correcto. El problema es el éxito que tenemos o el escaso éxito que tenemos. Ya. ¿Vale? Sí, bueno, pero bueno, para los que... Y aquí ha acabado. Vale, te presento. Para los de Castellón que no conozcáis a Quique Argente, Quique Argente es vocal de la delegación de Játiva del Colegio de Valencia. Y pues está también metido... Perdón, era. Vale, hace 3 años que lo hace dejo, 3 ya. afortunadamente hay otro compañero. Ay, sí. Es verdad. Bueno, pero serás el representante de Javi en los arquitectos durante mucho tiempo. Vale. Bueno, y es uno de los que pues, está haciendo el trabajo de también revisión de licitaciones en Valencia. Continúas todavía, creo, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí. Continúo. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, creo. No sé, ¿alguien más quiere hacer alguna aportación o si no, planteo yo una pregunta? A ver, yo sí. Añadiría, bueno, aparte de estar, vamos, con todos los puntos muy de acuerdo y hay mucho, o sea, cada punto da para muchísimo, pero o sea, una parte que queda como un poco, que entiendo que tendrían que haber muchísimos más puntos, es el tema de la documentación que se requiere, o sea, la presentación de los concursos y los plazos, porque realmente también es una manera un poco de limitar el acceso. Si alguien tiene una infraestructura bastante grande, pues puede, si se pide muchísima documentación o plazos muy, muy cortos, pues es un tema que también limita bastante. Cuando después los plazos para resolver la licitación y tal, pues se pueden estirar y aparecen plazos de 20 días o, vamos, barbaridades que dices esto, o ya por urgencia que se resuelven, o sea, que tienes que presentar en no sé, recuerdo el de Villarreal, ¿no? del casino, que desde el colegio se hizo algo y tal, y creo que el plazo eran 12 días o algo así. Y encima pillando Pascua, creo, o fines de semana. O sea, era como muy... Entonces, el tema de los plazos y la documentación, pues yo creo que también es un punto importante. Aparte ya después... un poco los criterios de valoración de estos concursos, que bueno, que sí que la ley ya dice que el jurado pues debe tener la misma cualificación que se exige, que antes no era así, y ahora pues sí, pero el tema de los criterios de valoración creo que debería tenerse bastante claro y sobre todo creo que que esta valoración después exponerla cuando se resuelve la licitación, realmente pues, se puntúa de una manera u otra. O sea, ya que
un poco en el sentido de que ya que se exige un esfuerzo bastante fuerte, ¿no? para presentar el concurso, pues también deberíamos, que yo entiendo que los jurados tienen muchísimo trabajo, pero y bueno, y en general pues es un poco, o sea, si el jurado es correcto, es muy admirable, pero después a la hora de explicar esa valoración, yo creo que se debería perder más tiempo, porque también es una manera para los que entramos en licitaciones para aprender, ¿no? Sí. Sobre las valoraciones, ¿no? Porque si no sabes por qué se ha valorado más una propuesta u otra, aparte de después la transparencia de que estas propuestas deberían ser públicas. O sea, como pasa, no sé, por ejemplo, en Cataluña sí que llevan, no todos los concursos, pero parte de los concursos se exige bastante poca documentación, son muy de ideas, en fases, como por ejemplo los que se están presentando en Castellón, en Valencia y en Alcoy, de vivienda. Y después, una vez se resuelve, pues tú puedes ver todas las propuestas que se han presentado. Yo creo que eso pues, es como decir, bueno, he hecho todo el esfuerzo, pero puedo ver la gente que hace y aprender, más, ¿no? Era un poco aparte de los 10 puntos que vamos, que estoy totalmente de acuerdo. Añadiría en el tema que has comentado, Ángel, en la parte de las bajas temerarias, que sí que incluir en los pliegos que una baja, por ejemplo, de limitar esas bajas, que una baja de un 10% ya debería ser temeraria directamente. O sea, como pasa, creo que en Galicia, creo que lo suelen poner, en Cataluña también, o sea, bajas de más de un 10% ya no entran a jugar, porque no tiene mucho sentido. Entonces ya incluir esto en el pliego yo creo que es interesante, ¿no? Y bueno, pues hablaría de cada punto un montón, ¿no? Por todas las malas experiencias, pero bueno, que vamos, que sí que al final añadiría un poco por poner más cosas, ¿no? El tema de la documentación que se requiere, los plazos y después el tema de criterios de valoración, que creo que es importante. Sí, no, pues eso podemos tenerlo en cuenta también. De otra gente. Sí. Sí. ¿Alguien más? Hola, sí, yo también quería... Ay, perdón. Yo también quería bueno, decir mi comentario. No es tanto por el tema del decálogo y de grandes licitaciones, porque por ejemplo el tema de las bajas y todo esto, yo aquí ya no me meto porque nunca ni siquiera he intentado entrar en una licitación así tan grande. Pero yo sí que quería hablar un poco del papel del colegio de cara a concursos más pequeños, porque ahora sí que está habiendo más movimiento, lo cual me alegra muchísimo, que está habiendo más concursos donde los arquitectos jóvenes nos podamos presentar y nos atrevamos a presentarnos. Y aquí ya entra un poco en cuestión la pregunta: ¿qué es un arquitecto joven? Porque yo, tal y como veo mi práctica y la de mis compañeros o amigos, o sea, no es fácil llegar a un volumen de trabajo donde puedas ya llegar a licitaciones pues, de las que estás hablando ahora mismo. Por tanto, yo todo esto que se habla de los 5 años hasta que no se pida... Bueno, pues esto también alargarlo, porque vemos cómo funciona y bueno, es que dudo mucho que alguien con 5 años de experiencia ya pueda, o sea, son poquitos los casos en los que eso ocurre. Luego también yo quería pedir también que por favor que hubiera paridad en los jurados. Es complicado, pero me parece necesario. Y luego, de cara a estos concursos más pequeños que
que bueno, no solo son de ideas, sino que son concursos que al final se construyen y que a los que se suelen presentar arquitectos, pues o bien con poco trabajo o bien jóvenes, o sea, también con poco trabajo. Yo pediría que aquí o sea, por ejemplo, a mí me parece una tontería que se pida entregar un presupuesto. Porque un presupuesto, al final hay muchas maneras de hacerlo y sabes que al final va a cambiar en el momento de la redacción del proyecto, porque lo que se entrega tampoco es 100% vinculante, digamos, luego hay ajustes por todas partes. Entonces, aquí sí que me gustaría hablar de mi experiencia. Bueno, yo tengo un despacho en Berlín y entonces yo me presento básicamente a concursos alemanes. Y, por ejemplo, aquí no se pide nunca presupuesto, porque saben que cada empresa lo puede hacer bueno, que hay muchas maneras de engañar, digamos, con el presupuesto, que es difícil entregar algo, digamos que todo el mundo lo ha hecho de la misma manera, por tanto que sea comparable entre unas propuestas y otras. Y yo creo que eso dentro de unos años yo creo que va a cambiar en España, porque creo que al final se van a crear oficinas y de hecho esto también es como un campo de exploración de trabajo para los arquitectos, que son las oficinas que se encargan de redactar pliegos de concursos. Y no solo de redactar los pliegos, sino ellos reciben las propuestas y las comparan entre ellos. O sea, y entonces comparan el Excel que ha entregado uno y el Excel que ha entregado otro, y entonces ahí es muy fácil ver las diferencias entre propuestas. Y yo creo que una profesionalización de los concursos pasaría por bueno, llegar a estas oficinas de concursos, que yo entiendo que lo que está haciendo el colegio es un poco, bueno, un intento de oficina de concursos, como un intermediario para aconsejar. Y por eso el tema del presupuesto, vamos, yo creo que para los concursos pequeños quizás no es necesario. Y luego otra cosa es lo que ha dicho Víctor ahora, me parece totalmente necesario también con las minutas de la discusión. O sea, por ejemplo, en Alemania siempre se publica quién se ha quedado en la segunda ronda, quién se ha quedado en la primera ronda, segunda ronda, y luego a lo mejor los 10 proyectos mejores, entre los cuales hay primer premio, segundo, tercero y a lo mejor 3 reconocimientos. De esto se comenta qué es lo que es bueno y qué es malo. Y esto es un documento que se hace público como un día siguiente de la reunión. Sí. Vale, y luego la última cosa es que me parece necesario que en el momento en que el colegio esté como aconsejando o haciendo un poco de consultor a los ayuntamientos o instituciones que quieran lanzar un concurso o quieran redactar los pliegos, poner un poco en conocimiento cuánto trabajo significa hacer un concurso. Porque a veces veo, o sea, cuánto trabajo... bueno, pues crear como un escenario posible, ¿no? Normalmente este tipo de concursos se presentan 50 propuestas a tantas personas que es director de proyecto, project manager, arquitecto y becario. Estos son tantísimas horas, todos juntos son tantísimas horas como simplemente para poner en valor nuestro trabajo. Porque yo muchas veces veo concursos y que el premio es tan bajo que yo pienso, bueno, es que yo este dinero no lo cobraría ni aunque me dieran el concurso, o sea, no aceptaría estos honorarios ni aunque me lo dieran a dedo, porque y el concurso es un tema de concurrencia, es decir, tú ganas uno de cada no sé cuántos. Por tanto, la suma ha de ser jugosa, porque si no, ningún despacho se sostiene. Y, por ejemplo, ahora mismo Cataluña tiene muy buenos concursos, como de los que habéis hablado, donde hay que entregar poco y todo esto, pero también tiene concursos bastante malos, el ganador 3.000 euros. Entonces, bueno, pues yo creo que si tenéis la oportunidad de poner en valor nuestro trabajo, yo lo agradecería y lo valoraría mucho. Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que has aportado muchas cosas muy interesantes. Lo primero que te diría que tú eres joven arquitecta, ¿vale? Y nos vamos a apuntar el tanto a alguno más, ¿vale? Yo creo que todos podríamos o deberíamos ser jóvenes y todos deberíamos poder presentarnos
a todas las licitaciones, ¿vale? Yo creo que la restricción esa de licitaciones para equipos de arquitectura con solvencia, experiencia y demás debería ser para casos muy, muy, muy concretos, ¿vale? Yo creo que, como he dicho antes, eso debería ser pues algo que se pida a posteriori, ¿vale? Es verdad que en algunos casos yo sé que la administración tiene miedo de plantear un concurso y que allí salga alguna cosa rara que después no puedan controlar, ¿vale? Sí, sí, que también lo entiendo perfectamente. Sí. Que yo creo que montar un equipo fuerte es totalmente necesario Sí. para hacer una obra. Sí. Ahí entra también el jurado, la calidad del jurado. Sí, sí, evidentemente. Fundamental. Sí. Sí. Relacionado con eso y con otra de las cosas que ha comentado Beatriz, que era el tema de los presupuestos, pues yo os puedo contar una experiencia de un jurado en el que yo he estado, en el que se pedía presupuesto, ¿vale? Y el jurado pues tenía claro que algunos presupuestos no eran creíbles, ¿vale? Es decir, al final todo el mundo presentaba su presupuesto, pero el jurado, que en este caso entiendo que sí que era un jurado que sabía de la materia y de lo que se quería hacer allí, había algunos presupuestos que directamente los veías y decías, no, no es posible hacer esto con este presupuesto, ¿vale? Esta propuesta no se puede materializar con este presupuesto, y algunas propuestas se descartaban por ese motivo, porque no eran viables económicamente, ¿vale? A pesar de que el que había hecho la propuesta había puesto allí un presupuesto que encajaba con la partida presupuestaria y demás. Entonces, yo entiendo que eso en muchos casos pues acabará siendo algo prescindible, ¿vale? Es decir, que existirá ese requisito de tú tienes que hacer un proyecto con este presupuesto, pero que no te pedirán justificación. La justificación ya vendrá después, y que eso se puede resolver perfectamente con un jurado competente que sea capaz de ver si la propuesta se ajusta o no a ese presupuesto, ¿vale? Otro aspecto que yo creo que ha salido ahí es el del esfuerzo de lo que cuesta preparar una propuesta para presentarse a un concurso. Y ahí entra otra de las cuestiones que yo quería plantear, que es que los arquitectos como colectivo estamos haciendo un gran esfuerzo al participar en concursos de arquitectura, que estamos aportando pues nuestro trabajo y al final nos está costando dinero. Entonces, la pregunta sería, ¿eso merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Puede existir alguna alternativa? Y esas alternativas en algún caso pueden ser adecuadas o no. Una alternativa que hemos visto es las licitaciones que se hacen simplemente con puntuación de criterios técnicos. Fórmula matemática. Fórmula matemática de criterios del equipo. Horror. ¿Vale? Exacto. ¿En algún caso veis que eso puede tener sentido? Así, ¿puede haber alguna licitación que sea tan de oficio que la propiedad intelectual o la creatividad allí sea prácticamente cero y podría aplicarse esa fórmula? ¿O tenemos que optar por el concurso de ideas que requiere esfuerzo para nosotros? Vamos a ver, si me dejáis un segundito. Sí. Primero, creo que estamos confundiendo dos cosas, licitaciones con concursos. Sí, sí. ¿Vale? Hay por un lado una cosa que es una licitación y el concurso es un tipo específico de licitación. ¿Vale? Y luego cada uno tiene sus requerimientos. Al final, dentro de lo que es nuestro campo de actuación de servicios, lo que recomienda la ley son las licitaciones abiertas, las licitaciones restringidas en materia de servicios, que es invitar a unos cuantos, o el concurso de proyectos. ¿Vale? Dentro del concurso de proyectos cabe la posibilidad de hacer un concurso por 2 fases, incluso premiar a la gente que pasa a la segunda fase. ¿Vale? Con lo cual, fórmulas para que el trabajo entregado a la administración de forma gratuita sea mínimo, la ley la recoge. Otra cosa es que intervención y secretarías y ayuntamientos no estén por la labor, pero el articulado de la ley lo recoge. ¿Vale? Y hay infinidad de fórmulas, ¿vale? Tanto con criterios cualitativos como en las que entran precios, ¿vale? Entonces, fórmulas las hay, es un problema de que no se aplican.
Y el no aplicarla siempre atienden a motivos de agilidad en la gestión, que luego suelen ser falsos, porque a nosotros nos piden que entreguemos las cosas en 10 días y ellos, la administración, para una mesa de contratación se pasa mes y medio. ¿Vale? El problema es cómo entrar a la administración para que de verdad se den cuenta que es más eficiente otro tipo de licitación. ¿Vale? Y fórmulas sabemos todos que las hay. Y con respecto al tema de la valoración de los jurados, cualquier juicio de valor por ley es obligatorio que esté fundamentado y se publicite. De hecho, lo que pasa es que al final, como no nos sabemos la ley, ni se la saben los propios que la tienen que justificar, muchas veces se da una puntuación sin la justificación del acto. En ese sentido, si queréis, la Consellería de Sanidad publica todos los actos de las licitaciones públicas. En ese sentido, la Consellería de Sanidad es bastante transparente. ¿Qué es lo que toca? Es decir, publica el resultado de cada una de las licitaciones con unos juicios y por qué. Luego también hay un tema que es de propiedad intelectual. Cuando hacemos una licitación firmamos si damos consentimiento o no a publicar ciertas cosas, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, hay veces que se pide una metodología de trabajo, que es lo que se evalúa, y al final la gente no quiere que se publique eso porque lo cogería otro, se lo copiaría al que tiene la mejor puntuación para la próxima licitación. Entonces, hay cosas que sí que son publicables y hay otras que no. Pero la baremación siempre ha de estar publicada y fundamentada. Sí. ¿Vale? Y con respecto al tema de la juventud y no, al final es un tema de que los criterios de solvencia sean mínimos. En realidad, con un seguro y el título debería ser suficiente para que nosotros nos podamos presentar. La administración es cobarde y siempre te exige 80.000 porque es que cuanto más experiencia tenga, mejor. Y yo ahí le veo una pega, que al final tenemos experiencia en normativa derogada y no sabemos la actual. Por ejemplo, para redactar un plan general con la LOTU, te piden que tengas un plan aprobado con la RAB, que no tiene ningún sentido. Entonces, intentar hacerles entender que, hombre, que somos profesionales válidos y que estamos capacitados para esto, que no nos pidan trabajo de antemano y que nos dejen trabajar, básicamente. Sí. Pero bueno, ya me callo. No, puedes seguir hablando. A ver, ¿no? Desde el colegio, cuando tenemos contacto con algún ayuntamiento, alguna administración con intención de convocar algún concurso o licitación, pues todo esto yo creo que se lo explicamos, ¿no? Y explicamos también eso, el coste y el esfuerzo que necesitan los arquitectos para poder presentar sus propuestas. Y de hecho, pedimos que no exista solo un premiado o un ganador, sino que exista pues eso, varios premios para gratificar o compensar a gran parte de los que se han presentado, ¿vale? Ángel, una cosita. ¿Sí? Que es que lo he visto muchas veces y al final parecemos idiotas si ganas un concurso. Muchas veces el premio al ganador es la redacción del proyecto. Entonces, por el motivo que sea de no financiación, se llega a un desistimiento de la administración, con lo cual pasa que el segundo cobra un dinero y el primero no. Pero eso está muy mal. ¿Qué ha pasado? Ya lo sé, pero no debe ser así. Al final, el primer premio tiene un premio económico a cuenta de la redacción futura del proyecto. Debe ser así. Ya está. Pero se ha de establecer un premio, porque nos hemos quedado con cara de tontos. Continúa, perdona. Sí, no, está claro. ¿Vale? Eso nosotros lo explicamos. Cuando viene algún ayuntamiento a preguntarnos, le explicamos eso, que cada uno tenga su premio y el primero, además, se le encarga la redacción del proyecto y ese premio ya irá a cuenta de la redacción del proyecto, de parte de la redacción del proyecto.
Eso yo creo que hay que dejarlo claro desde el principio y que lo ideal es que sea así, porque eso sí que incentiva la participación, ¿vale? Es decir, si tú planteas un concurso en el que hay un ganador con además un premio ridículo y un jurado que tampoco tiene mucha solvencia, pues la gente no se presenta. En cambio, si haces lo contrario, que sabes que además del ganador puede haber 2 o 3 más que pues eso, tengan alguna dotación económica y el jurado es creíble, pues la gente sí que se anima y participa. ¿Vale? No sé, ¿alguna opinión más sobre todo esto? ¿No? No sé, siguientes pasos que nosotros, en este caso la Junta, estábamos pensando con el decálogo este, pues estábamos pensando enviárselo a los ayuntamientos, supongo que a los técnicos municipales, pues eso, reiterando que el colegio está en esa línea y que lo deseable sería que los concursos y licitaciones que saquen los ayuntamientos estén en esa línea y ofreciendo la colaboración, ¿vale? Que, pues eso, en principio el colegio estaría disponible para ayudarles en la elaboración de esas bases o incluso participando en el jurado y demás, ¿vale? Sí, sería secretarios de interventores, lo que pasa que yo creo que la vía de los arquitectos también nos interesa porque al final también son ellos los que en muchos casos en ayuntamientos pequeños actúan como interlocutores directos de alcalde, secretario interventor, ¿vale? Entonces yo creo que ahí sí que nos interesa que llegue a todos, ¿vale? En principio, dependiendo de la avalancha que esto nos suponga, pues esto podría ser un servicio gratuito del colegio o podríamos tener que al final acabar cobrando, ¿vale? Si la gente se volviera loca y nos pidiera ayuda a todos, pues al final sí que tendríamos que cobrar. De momento hemos hecho algún asesoramiento de estos, pues gratis, ¿vale? Y no entendemos que no ha pasado nada porque es por el beneficio de todo el colectivo, ¿vale? Así es que no sé si os parece adecuado hacerlo así. Sí, bueno, a mí me parece hasta necesario que se pague por el trabajo. O sea, sí. Es que al final realmente si comparas lo que cuesta hacer una obra y construir un nuevo edificio o un plan urbanístico o cualquier cosa, lo comparas con no sé cuánto puede costar realizar un buen servicio de asesoría, redacción de pliegos, control de qué propuestas llegan, luego posterior exposición tanto presencial como online para que todas las propuestas se vean, no es nada comparado con lo que cuesta la obra en sí. Sí, es cierto. Vale. Pues no sé, si nadie quiere aportar nada más, yo creo que ya que hemos cumplido, llevamos 1 hora. Yo creo que podemos dejarlo aquí ya y esto en cualquier momento, si cualquiera de vosotros tiene alguna inquietud o quiere trasladaros algo, puede hacerlo sin ningún problema. Y sí. Una cosita. Te lo vengo a decir porque me ha pasado recientemente. Yo como arquitecto puse un recurso al Ayuntamiento de Almansa. Sí. Con un argumentario por un tema de que habían valorado el 55% en un procedimiento abierto simplificado el precio. ¿Vale? Me tomaron por el pito del sereno y rechazaron mi recurso. ¿Vale? 10 días después, el Colegio de Arquitectos de Albacete presentó con los mismos argumentos el mismo recurso. Al colegio se lo han aceptado y han desistido del procedimiento. Con lo cual, al final, y luego yo doy la cara porque a mí ya me da igual que me la partan muchas veces. Pero es muy complicado a nivel particular pelearse con los ayuntamientos o con la administración. Más que nada porque te ponen en la lista negra y ya sabes que no te vuelven a adjudicar ni a llamar para un contrato. Entonces, no, sí, Ángel, no, es serio. Entonces, creo que es fundamental que de alguna forma, ya sé que debería ser el último recurso, pero que sea el colegio el que tome la iniciativa en recurrir.
¿vale? Porque es que al final es al único, lamentablemente, que le hacen algo de caso. ¿Vale? Sí, es algo que nosotros, yo creo que repetimos en todas las asambleas, ¿vale? Que el colegio al final, pues la gente que lleva el colegio somos la junta, los empleados y alguna comisión como esta, que al final tenemos unos recursos y unos tiempos limitados y que no, lógicamente no podemos llegar a todo. Pero que cualquier arquitecto que vea pues eso, algo que no es correcto, pues nos lo puede decir y decir, pues yo creo que debería presentarse un recurso a esto. Y el colegio pues lo estudia y si se ve procedente se presenta el recurso. Se ha hecho en muchas ocasiones, ¿vale? Y yo creo que el colegio para eso está, ¿vale? Ahí la única prudencia que nosotros tenemos siempre es de la pertinencia o no de presentar ese recurso. En este caso de las licitaciones yo creo que eso no es tan peligroso. En el caso de las competencias sí que hay algunos casos en los que puede ser un poco más delicado porque hay veces que nos movemos en terrenos un poco intermedios, ¿vale? Y tú puedes presentar un recurso o presentar un contencioso y que al final el resultado sea al contrario al esperado. Entonces el perjuicio es mayor del beneficio esperable, ¿vale? Entonces la única limitación sería esa. Y lo otro que también debemos tener en cuenta es que hay situaciones en las que sí que es el colegio quien puede presentar ese recurso, por este caso frente a una publicación de la licitación, porque es algo genérico, pero en el caso en que estamos ya en temas particulares de que alguien se ha presentado a una licitación y no ha salido lo que esperaba, pues en ese caso ya tiene que ser un recurso a título personal, ¿vale? Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, eso lo tenemos claro y estamos abiertos y dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta, ¿vale? Pues, no sé, creo que como ya lo tenemos todo más o menos visto, si queréis lo dejamos Perdón, aquí. Sí, no sé si m'escolta bé. Sí, Pasqual. Simplement, algunes anotacions que tenia, perdoneu que ho faig tan tard, és que sí que m'he incorporat un poquet més tard, però volia preguntar, perquè m'ha paregut una sessió prou interessant, si la sessió se va gravar, o sigui, s'ha gravat, com podríem fer per a tornar a visualitzar? Sí, vos pasarem en enllaç i si no vos arribe, envieu un correu a Javier Sorlí, cultura@cetac, i ell vos passarà l'enllaç sense problema. Vale. I després, respecte de les qüestions que estàveu comentant, sí que pense que podria ser interessant en aquesta tasca un poquet d'aquesta oficina de redacció de plecs o bé el servei que el col·legi té que oferir i transmetre a la resta d'administracions, perquè coincidisc en Quique que crec que és la qüestió que falta que l'administració sigui conscient i aplique el que disposa la llei conforme toca, no? Sí que no sé si se podria també des del Col·legi que apareguera una taula resum respecte una taula de resum o de guia de procediment de contractació més adequat en el cas concret, no? Vull dir, està clar que és una taula però que especifica molt bé la guia, no? La ruta, un esquema molt senzillet que els propis tècnics municipals entenguen, perquè moltes voltes possiblement si conegueren també els límits d'interpretació de la llei podrien ser molt més àgils i no se presentarien possiblement tants recursos o no estarien tan pendents d'aquestes al·legacions, no? Sobretot en qüestions de... El que més ens interessa és, sobretot, en qüestions dels criteris de qualitat, com s'apliquen els criteris de qualitat en cada una d'aquestes, fins al 45% en alguns casos o el 25% respecte a altres, per a saber exactament aquests criteris de qualitat també com se poden demanar. És aquesta guia, però de la forma més visual possible, no? Seria aquest inici un poquet també d'aquesta oficina de plecs, no? De redacció de plecs. També, si se poguera aportar en aquest punt, nosaltres moltes voltes quan hem vist una licitació que hem vist alguna cosa que és raro o no l'acabem de veure massa clar, acabem recorrint a cridar-li a Quique per un costat o cridar-li a Pau Batalla per un altre, perquè sabem que ha estat en revisió d'alguna d'aquestes licitacions i quedem com a l'espera de que se pugui presentar recurs o no, però ja no sabem. Normalment sí que ho presenten, però ens quedem molt despenjats de lo que ja ho seguim a través de la plataforma, no? També de cara als ajuntaments tindre, o inclús de cara als col·legiats, tindre molt clar aquest procediment de com presentar un recurs. O sigui, si va directe a alguna persona o aquesta oficina o aquest ent que esteu intuint,
si podia tindre o no. I ja respecte de la llei de contractes sí que tenia com un parell de dubtes, per si també Paco potser pot aclarir-lo. Nosaltres estem parlant tot el rato de projectes de serveis, ¿vale? I entenem que la nostra feina s'exerceix dins d'aquest àmbit, no? Però també en els contractes d'obra, que sé que en algun moment en el passat se va treballar més conjuntament obra-servei i en algun, crec recordar que en algun moment se va separar aquests dos serveis, fa referència, i no sé si seguís això en vigència, crec que és l'article 13, on se defineix que les contractacions d'obra també poden anar aparellats a serveis, no? A redacció de projectes d'aquesta obra. I és per si ens poguéreu aclarir aquesta qüestió perquè no sabem està en la llei, però no sabem si hi ha hagut després en el Real Decret alguna modificació. I ja per últim, respecte dels treballs, sé que és un tema així un poc també tangencial, un poquet, però en moltes ocasions veiem també que entitats més àmplies com les pròpies universitats apliquen a les licitacions i en alguns casos guanyen aquestes licitacions comptant en uns equipos que a nivell de competència respecte a la resta de professionals entenem que tenen un múscul molt més important i no sé si aquest tipus d'entitats tenen que entrar en licitacions contractables o necessiten procediments concrets d'investigació conveniables. I també ens interessaria si és possible que ens afinareu un poquet aquest límit. I perdó, que ho he contat tot un poc més tard. Has preguntat coses difícils, Pasqual? No sé, Paco, si vols alguna cosa, no crec que puguis contestar així de manera immediata. A més que té relació en el decàleg. Anem a veure, el decàleg ja té el títol que té és decàleg per a la consecució de criteris de qualitat en els procediments de licitació d'obres i serveis. Però realment el que pretén aquest decàleg és evitar il·legalitats. És a dir, en els concursos que estem estudiant en la comissió no ens trobem simplement en coses que serien millorables, sinó autèntiques il·legalitats. Per exemple, concursos o licitacions on se proposa que sigui un enginyer, o sigui, se transgredís la normativa de la LOE sobre competències o no se respecte els criteris de qualitat o se valore més d'un 50% o en un 50% la licitació econòmica. És a dir, coses manifestament il·legals. Si aconseguíem simplement que se complira la llei en les licitacions ja tindríem molt. El que s'ha parlat així és de millorar la llei. En principi, la comissió que actue com un observatori de concursos i licitacions el que fa és simplement veure si de manera escandalosa s'incomplís la llei. Aquest és el propòsit, no és un altre. Sí, i aquest propòsit jo entenc que va acompanyat o va amb l'objectiu de que a poc en el futur aquestes licitacions vagin millorant. En la mesura que aconseguim frenar aquestes il·legalitats i que aconseguim d'alguna manera permeabilitzar en l'administració perquè sàpiga que estem vigilants de veure què és el que fa i oferint aquests serveis, jo crec que podem entrar en això, en aconsellar i buscar fórmules millors per a poder que aquestes licitacions siguin de més qualitat i que tinguem en compte moltes d'aquestes coses que hem estat comentant. No sé, de moltes de les coses que havies dit, jo crec que estem intentant dur endavant, però, per exemple, el tema de quan ens arriba la publicació d'una licitació, el temps per a poder estudiar aquesta licitació i presentar un recurs que normalment és molt limitat també i dona el temps que dona. No sempre en aquest temps és possible fer-ho tot, però estem treballant per a poder-ho desenvolupar i l'ideal seria que dins d'aquest pla de presentació nosaltres fórem capaços de revisar la licitació, presentar l'al·legació i comunicar als col·legiats
no falta que us presenteu perquè nosaltres hem presentat aquesta al·legació que entenem que no és correcta. Però això, com heu dit abans, hi ha licitacions que sent en 20 dies. En 20 dies o tens la maquinària molt ben engrasada i algú que estigui pràcticament de dedicació exclusiva a fer aquestes coses o no és possible fer-ho. I la resta de temes que havies comentat, Pasqual, jo crec que aquests podem estudiar-los en calma, perquè jo crec que és molt complicat el tema dels equips de les universitats que se presenten a licitacions públiques. Jo crec que és un tema que ja alguna volta s'ha estudiat, però que no és fàcil. Per la part que a mi em toca, jo crec que la UGI no està en aquesta situació. O ningú de la UGI està en aquesta situació que jo conegui. I el resta del tipus de contractes, no sé, seria qüestió d'estudiar també, si hi ha més possibilitats o no. I ahí simplement aclarar un poc que entenc que la transferència de coneixements és importantíssima, però és que crec que la llei també defineix molt bé la forma en la que se deu d'involucrar la universitat en les contractacions públiques i crec que és important que se formule i que tingui el seu espai també. Sí, no. La legislació universitària té definit el procediment per a fer això, aquesta transferència de coneixement de la universitat a la societat, i això té un procediment, que com tu has dit, l'ideal és via convenis o via contractes directes de la universitat en l'administració per a qüestions que requereixen aquests contractes. Però això és molt dubtós que un equip de la universitat es presenti a una licitació pública. Jo no soc jurista, però ahir resulta difícil d'explicar i de veure que això tingui sentit. Doncs, no sé, crec que moltes gràcies a tots per aguantar així la jornada. Suposo que haurà sigut d'interès. I això, estem oberts, com havia dit abans, a qualsevol cosa que pugueu tindre interès. Molt bé, doncs moltes gràcies i continuarem.